Bueno, listo. ¿Todos me escuchan bien? Sí, sí, te escuchamos bien. Listo, perfecto. Entonces, esta noche pues tenemos la charla de sistema límbico a cargo del doctor Hugo de Moya, médico general de la Universidad del Magdalena. Entonces, pues le doy paso al doctor para que nos presente su charla. Ok, muchísimas gracias, doctor. ¿Todos ven la pantalla y me escuchan bien? Sí, doctor, perfecto. Ok, muchísimas gracias. Bueno, de antemano me presento. Mi nombre es Hugo Andrés de Moya Jaramillo. Yo soy médico general egresado de la Universidad del Magdalena en el año de 2015. Y le doy infinitas gracias por este espacio al grupo de interés en neurocirugía de la Universidad El Bosque, pues estos espacios académicos son muy importantes tanto para nosotros como médicos generales para retroalimentarnos y seguir en este aprendizaje continuo que todo médico debe tener. Entonces, sin más preámbulos, vamos a iniciar la charla. El tema que me correspondió, pues que me asignaron fue el tema del sistema límbico, un tema muy interesante debido a que vamos a tratar de comprender todas esas conexiones neuronales a nivel del encéfalo que nos pueden dar o nos pueden interpretar todas las emociones que sentimos cada vez que tenemos un estímulo al frente. ¿Listo? Entonces, empezamos. Como historia y etimología del sistema límbico, todo empieza pues en 1664. Thomas Willis acuña el término límbico, dándole este término a todas las estructuras que rodean el diencéfalo y que van a estar conectadas entre sí para poder procesar las emociones que nosotros vamos interpretando del medio externo. Paul Broca ya profundiza un poco al óvulo límbico, ya dándole cierta importancia a estructuras como son el giro del cíngulo o la corteza del cíngulo y el giro parahipocampal. Ya en la siguiente diapositiva lo vamos a ver. ¿Listo? Límbico significa borde o limbo o frontera en latín. Como les dije anteriormente, es todas esas estructuras corticales y nucleares que van a rodear el diencéfalo para interconectarse entre sí y generar todas las conexiones neuronales en torno a las emociones y el cerebro visceral. Como algo de historia que quise traerles, pues me pareció muy interesante. Conocemos del sistema límbico y hemos escuchado muchas veces y lo seguimos aprendiendo, el circuito de Papez, llamado así en nombre al doctor, un neuroanatomista, James W. Papez, en 1937, quien describió este circuito neuronal en el cual están envueltas varias estructuras encefálicas que van a interpretar y van a resolver tantas preguntas acerca de cómo el cerebro humano interpreta las emociones y cómo responde ante esas emociones, entre otras conductas. Pero la historia nos señala que en 1907 a 1908 hay un personaje, un neuropatólogo, el doctor Cristofredo Jacob, el cual ya en este año él hizo este mismo esquema, o sea, él ya lo había publicado con las mismas estructuras y añadiéndole unas más. Aquí traje este artículo que fue publicado, perdón, en el 2008, en el cual le dan como ese pequeño reconocimiento porque él lo llamó cerebro visceral, como esas estructuras cerebrales que nos ayudan a comprender las emociones del medio externo y cómo interpretarlas. ¿Listo? Entonces me pareció algo interesante esa parte. Circuito de papel o cerebro visceral de Cristofredo Jacob. Eso fue una pequeña dicotomía que hubo en la historia.
Pero actualmente vamos a hablar del sistema límbico, pues en su concepción moderna. Conocemos el circuito de Papez, que está compuesto por varias estructuras, como son el hipocampo, el fornix, los cuerpos mamilares, del hipotálamo, los núcleos anteriores del tálamo, el giro del cíngulo y el giro parahipocampal. Aquí los voy a señalar con mi cursor. Siendo este el giro del cíngulo, aquí están las estructuras del el hipocampo, el giro dentado, el giro parahipocampal, los cuerpos mamilares y los núcleos anteriores del tálamo. Vemos aquí que en la publicación de el circuito de Papez no mencionan en ninguna manera la amígdala. Ya en 1952, el doctor Paul MacLean ya hace un diagrama y reconoce otros componentes del sistema límbico como este sistema efector de las emociones. En este caso, el doctor MacLean identificó estructuras cerebrales como el hipocampo, la amígdala, la corteza prefrontal, orbital y medial, los núcleos anteriores y medio dorsales del tálamo, que el doctor Papez pues, no los había descrito en su momento, el núcleo accumbens, que hace parte del estriado ventral, el hipotálamo, el fornix y la comisura anterior. En esta charla, como hay tantas estructuras cerebrales implicadas en el sistema límbico, yo quise, pues, digamos, resumirles la charla a dos estructuras principales, como es el hipocampo y la amígdala. Son estructuras cruciales en este sistema. Hipocampo, bueno, el hipocampo. El hipocampo o la formación hipocampal es una formación situada a nivel del lóbulo temporal en su cara mesial. ¿Listo? Es una estructura que, se, que aparece o se desarrolla a partir de la semana 9 de gestación y tiene aspecto a un caballito de mar. El nombre científico del caballo de mar es Hippocampus. Entonces, debido a eso y a su similitud morfológica, pues se llamó o se le dio este nombre a esta estructura cerebral en el lóbulo temporal en su aspecto anterior. La formación del hipocampo consta del hipocampo per se, la circunvolución dentada y el giro parahipocampal. Anatómicamente o las relaciones anatómicas del hipocampo, vamos a ver que está en íntima relación con el asta inferior o el asta temporal de los ventrículos laterales en su aspecto anterior. Igual con el uncus en su aspecto posterior, vamos a ver que se va a continuar con la fimbria del hipocampo y el pilar del fornix, que ya en siguientes diapositivas voy a explicar a detalle cada estructura. Hacia inferior vamos a ver que está relacionado con el giro parahipocampal, circunvolución del parahipocampo. Y hacia superior y hacia posterior, de igual manera, vamos a ver que está relacionado con el esplenio del cuerpo calloso. Neuroanatómicamente, el hipocampo posee varias estructuras, las cuales son el alveo, la fimbria, el giro dentado, el asta de Amón o cornu amonis y el subículo. ¿Qué son estas estructuras? O sea, el hipocampo se dividió en varias estructuras y cada estructura tiene una función muy importante. Hay que recordar histológicamente el hipocampo, a diferencia de la corteza cerebral, que ustedes pues ya la estudiamos, la corteza cerebral tiene 6 capas, el hipocampo tiene 3 capas. De interna a externa, la capa multiforme, la capa piramidal, la capa media, que es donde están las células más grandes, y la capa molecular. Estas 3 capas van a diferir en el hipocampo del giro dentado. El giro dentado va a sufrir un cambio de la capa piramidal a una capa granular. ¿Listo? Ne- Neuroanatómicamente existen unos circuitos en el hipocampo. Estos circuitos son muy importantes, sobre todo en la consolidación de la memoria a largo plazo, debido a que se van a conectar varias estructuras entre sí para generar
ese circuito hipocampal en torno a la consolidación de la memoria. En este diagrama les traigo con mi cursor, les señalo que inicia en las células piramidales de la corteza entorrinal. Aquí sí hay 6 capas en la corteza entorrinal. Ellos van a enviar sus axones a la capa granular del giro dentado. Esta capa granular del giro dentado va a enviar fibras hacia las áreas CA3 y CA1 del hipocampo, y estas a su vez van a enviar fibras al subículo. El subículo de nuevo envía fibras hacia la corteza entorrinal y de igual manera va a recibir aferencias, va a recibir aferencias y va a enviar referencias por la fimbria y el fornix hacia las estructuras diencefálicas hasta llegar a las estructuras del tálamo y hipotálamo. Este circuito neuronal que les acabo de describir, en el cual se incluye la corteza entorrinal, el giro dentado, las células piramidales del hipocampo y el subículo, son muy importantes debido a que, como ya les dije, se hallan implicadas en la consolidación de la memoria a largo plazo. Para tener en cuenta también neuroanatómicamente, el hipocampo se ha dividido en varias zonas o en varios sectores para poder diferenciar de dónde vienen las aferencias y de dónde salen las inferencias, que son CA1, CA2, CA3 y CA4. No es más que darle una abreviatura a las astas de Amon o al cornus Amon. Dentro de las aferencias y eferencias del hipocampo, vemos que las aferencias corticales sensoriales van a ir dadas por la corteza entorrinal, va a recibir aferencias por la corteza prefrontal, la corteza insular, el giro del cíngulo, los núcleos septales, la amígdala y el hipocampo contralateral. Entre las eferencias, vamos a ver que tiene eferencias muy importantes con los cuerpos mamilares vía fornix, el tálamo anterior, el hipotálamo anterior y el núcleo accumbens. En este momento me voy a detener y les voy a hacer una breve repaso del fornix, que el fornix no es más que unos haces de fibras blancas que se originan en el alveo, que se continúan con la fimbria, que es el pilar del fornix, y se continúan en sentido posterior y superior, y van a realizar una trayectoria hacia anterior hasta llegar al tercer ventrículo y rodear todas las estructuras diencefálicas. El fornix, como lo vemos aquí, es una estructura que va a servir o nos ayuda neuroanatómicamente a todas estas estructuras del sistema límbico a interconectarse entre sí. Esta estructura, el fornix, tiene fibras longitudinales y fibras transversas que también ayudan a conectar los dos hipocampos, tanto el derecho como el izquierdo. Y pues, como ya les dije, su función es conectar todas las estructuras del sistema límbico con las estructuras diencefálicas. Él discurre en la cara inferior del cuerpo calloso en, en su aspecto inferior. Listo. Ahora vamos con la amígdala, la neuroanatomía de la amígdala. Como ya lo describí en las primeras diapositivas, pues el doctor Papez no, en su momento de descripción del circuito Papez no describió la amígdala, y en estos momentos es una estructura sumamente importante para el sistema límbico, debido a que en ella se conjugan todas las fibras y todas las conexiones neuronales, y por ahí pasan conexiones neuronales muy importantes que tienen que ver o están muy relacionadas con el comportamiento de las emociones y la conducta, ya sea la conducta sexual, la conducta emocional, la ira y el miedo. Neuroanatómicamente, conocemos que la amígdala tiene un aspecto ovalado de almendra, está
en íntima relación está en su aspecto, está anterior al cuerno lateral del ventrículo, al cuerno temporal del ventrículo lateral, está anterior al hipocampo y esta a nivel histológico se va a dividir en tres grupos celulares, un grupo medial, un grupo laterobasal y un grupo central. Remarcando gran importancia el grupo laterobasal, este que señalo con mi cursor, que es el más grande, en el cual va a tener importantes conexiones con la corteza prefrontal orbitaria y medial del lóbulo frontal y la corteza de asociación temporal anterior. De igual manera, el grupo medial va a generar conexiones al bulbo olfatorio y la corteza olfatoria y el grupo central conexiones al hipotálamo y al tronco del encéfalo. Esto se resume en que la amígdala es un centro donde va a recibir muchas eferencias y va a dar eferencias a muchos centros corticales y muchos centros neuronales talámicos, hipotalámicos, que van a regular nuestra conducta emocional. Dentro de sus conexiones y sus aferencias, esta imagen de Nether es un poco tediosa, pero les traje esta otra que de pronto me gustó más porque en la parte izquierda están todas las aferencias de los núcleos de la amígdala y en la parte derecha sus eferencias. Recibe aferencias el núcleo vasolateral, que es el más grande, del tálamo, de la corteza prefrontal, del córtex singular, del subículo, que son estructuras hipocampales, y de la corteza cerebral. Muchas cortezas de asociación sensitiva del lóbulo temporal, del lóbulo frontal, corteza entorrenal, insular y frontal. Y va a dar aferencias a núcleos septales, hipotálamo, la sustancia innominada, corteza frontal, corteza entorrinal, subículo, córtex singular y córtex temporal inferior. Los núcleos corticomediales va a recibir aferencias de estructuras más diencefálicas y del tronco del encéfalo. Listo, como los núcleos hipotalámicos, núcleos talámicos intralaminares, los núcleos del lecho y los septales, el bulbo olfatorio. Y va a dar referencias hacia los núcleos septales, núcleos del tectum, el tálamo, el hipotálamo, el núcleo accumbens y el estriado rostral, que es un caudado y el putamen. El núcleo central va a hacer esta conjugación entre los dos núcleos, va a recibir, a interconectarlos y va a dar referencias a los núcleos talámicos de la línea media y los núcleos del tronco del encéfalo. Entre la corteza límbica y las conexiones, que fue lo que se demostró posteriormente, que no eran solamente estructuras como el hipocampo, la amígdala, sino que intervienen muchas estructuras corticales, vamos a encontrar con especial relevancia el giro del cíngulo, el giro parihipocampal, la circunvolución subcallosa y la corteza entorrinal. El giro del cíngulo, vamos a ver que está implicado también con la función de procesamiento de emociones, y este giro del cíngulo va a recibir aferencias de todas las cortezas de asociación frontal, temporal, parietal y va a generar esas mismas referencias. De igual manera, el giro parihipocampal, al estar en estrecha relación con el hipocampo, va a recibir aferencias de esta estructura y va a generar eferencias hacia las estructuras diencefálicas. Funciones del sistema límbico. Esta diapositiva la quise traer debido a que estas estructuras que están interconectadas entre sí, que tienen unas redes neuronales algo complejas, pues tienen unas funciones que son muy, muy importantes para el ser humano y para, para el entendimiento de nuestras emociones. Tienen funciones metabólicas que principalmente están reguladas por el hipotálamo, que son la regulación térmica, las funciones vegetativas y las funciones reproductivas. Las funciones de supervivencia como las emociones y los sentimientos, la ira y el odio, el miedo, la pasión, la tristeza y la memoria. En esto pues ya vemos que se encarga el hipotálamo y la amígdala. Y la formación hipocámpica que está relacionada con el desarrollo de la memoria.
En la circunvolución del cíngulo vemos que controla las funciones afectivas, el fornix, como va a ser esa vía de enlace entre todas las estructuras del sistema límbico y en especial del hipocampo, va a tener implicaciones funcionales con la actividad cognitiva, el papel de la formación en la memoria, como ya les comenté anteriormente, ese circuito hipocampal que afianza esas conexiones, afianza esa memoria a largo plazo. Los cuerpos mamilares, que son la captación de esos impulsos nerviosos a través de la amígdala y el hipotálamo, y las envía a través del tracto mamilotalámico. Eso es un tracto muy importante de asociación entre el hipotálamo y el tálamo, debido a que a partir de este tracto va a haber una conexión directa de procesamiento neuronal de estas emociones. Y el núcleo accumbens, que se ha estudiado mucho, este núcleo accumbens hace parte del núcleo estriado ventral, que les voy a mostrar a continuación. Aquí, ganglios basales ventrales, está relacionado íntimamente neurofisiológicamente con conductas de adicción, apego, recompensa y el placer. Entre las implicaciones clínicas y quirúrgicas, pues la amígdala, sabemos, o cuando estudiamos el tema, vemos que siempre nos mencionan este síndrome de Cleaver-Bussing, que fueron unos investigadores, unos científicos que experimentaron en monos rhesus extirparle el lóbulo temporal de estos monos y ver qué pasaba con ellos. Vieron que estos monos, al extirparle este lóbulo temporal, tuvieron cambios conductuales muy significativos, como son la desaparición de la agresividad. Por eso la amígdala está relacionada con esta conducta, con la conducta de miedo, ira o agresividad. También presentaron hiperoralidad, querían, tenían eh, un excesivo, tenían una hiperfagia, una excesiva relación con la comida y con las cosas, y una agnosia visual, que significa que no reconocen ciertas estructuras del medio externo. Al ver esta relación entre la extirpación del lóbulo temporal en estos monos y estas conductas en la cual se desaparecía la agresividad, ellos empezaron a indagar todas las implicaciones clínicas que tiene la amígdala. Entre otras implicaciones está la esquizofrenia, el autismo, y actualmente la amígdala está relacionada en neurocirugía funcional, porque puede ser un target de un blanco estereotáctico para manejo del comportamiento agresivo en los pacientes, sobre todo con autismo, en los cuales se han identificado como target o blanco estereotáctico el hipotálamo posteromedial. El hipocampo, como ya les había comentado, está implicado pues con la memoria, y sus implicaciones clínicas están muy relacionadas con la enfermedad de Alzheimer. Pues sabemos que la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa, que hay un cambio en la conformación estructural de las neuronas por producción de una proteína, la proteína tau, la proteína beta amiloide, que va a generar placas seniles y ovillos, que estas van a impedir pues el normal funcionamiento neuronal con el normal funcionamiento de esos neurotransmisores. Se ha visto que en la enfermedad de Alzheimer, pues esta degeneración neuronal va a llevar a la degeneración a nivel de la memoria y a nivel de las funciones cognitivas, cuando se agravan o se dañan todas las estructuras corticales, todas las estructuras corticales por esta enfermedad. También vemos, o pues está descrito, amnesia por hipoxia cerebral. Vemos que estas neuronas del hipocampo, como ya les comenté, las neuronas piramidales del hipocampo del asta de Amón, son muy sensibles a la hipoxia cerebral.
En pacientes que han tenido infartos de miocardio con pérdida de la conciencia, que han estado sin presión arterial, que han estado sin oxigenación, estas neuronas son muy sensibles a la hipoxia y están implicadas en esa amnesia anterograda que genera estos eventos tanto cardiovasculares como cerebrovasculares cuando hay hipoxia cerebral. La bibliografía que me basé el tema fue el Atlas de Neurociencia de Netter, Neuroanatomía Clínica de SNET, la neurociencia de Purves y diversos artículos para tratar de llevarles más esta información a ustedes. De antemano les pido muchísimas gracias por el espacio para poder revisar este tema que me parece muy importante en esta área de neuroanatomía y muchas gracias por todo. Bueno, doctor Hugo de Moya, mil gracias por la presentación. Como usted lo dice, es un tema muy extenso y quizás resumirlo así no es fácil y me gustaron mucho las anotaciones que hizo. Yo quisiera como unirme a lo que usted ha dicho y principalmente hablando de varias cosas. Primero, el mérito de los de Papés y el doctor Jacob, que hablaron del circuito de Papés como tal o del cerebro visceral, es muy grande porque ellos lo hicieron en un momento en que la neuroanatomía no tenía mucho progreso. Segundo, se conocían muy poco las funciones, las conexiones y los circuitos neuronales. Y tercero, ellos no tenían los medios que tenemos hoy en día como la resonancia funcional cerebral en la cual nosotros podemos ver qué está pasando. Muchísimas Eso gracias. hace, eso hace que el mérito de ellos sea muy grande. Hablar del sistema límbico, quizás como usted lo ha dicho claramente, es hablar de muchas estructuras. Y quizás Broca cuando se puso a trabajar en ella, empezó a encontrar una cantidad de estructuras neuronales que estaban en la cara medial de los hemisferios. Y todas esas estructuras neuronales que ya habían dicho como cerebro visceral, las empezó a integrar. Y empezó a hablar de que había una franja, de que había un margen o que había un anillo y que estaba en el limbus, en todo ese margen que se daba. Y es por eso que el lóbulo límbico, él trató de darlo como un lóbulo más del cerebro y eso sería el sexto lóbulo cerebral. Broca también en el siglo antepasado habló de este sistema y también permitió hacer muchos avances. Cuando uno mira el sistema límbico, uno ve que lo alimentan los sentidos, quizás el olfato, algo de la visión, son los que más alimentan ese sistema y ese sistema se activa y se interconecta. Y como usted muy bien lo dijo, es un sistema que tiene varias estructuras importantes como la formación del hipocampo, la amígdala, la región septal, que no hablo mucho de ella, pero es importante, la parte del lóbulo temporal mesial, que usted lo habló muy bien, al igual que la corteza endorrinal y la corteza piriforme. Entonces, no sé si usted me deja, yo les muestro dos diapositivas y como para dar un análisis de esto y dejamos que el doctor Gerardo, que ha trabajado el sistema límbico hace muchos años, también nos comente lo que él piensa sobre el sistema límbico. Entonces, doctor Hugo, me presta un minutico, yo le comparto pantalla. Sí, señor, por supuesto. Voy a dejar de sentar aquí. Hablando como que hablando casi lo mismo que dijo el doctor Hugo muy bien. Esta es toda la región. Si nosotros podemos pintarla, quizás esta es toda la región
¿Qué hace parte del sistema límbico? Miren, todo esto está en corteza piriforme endorrinal, que es el lóbulo temporal, se viene por acá, se monta el cíngulo, este es el giro del cíngulo, viene por acá, termina en la región frontal, en esta zona, y se extiende acá al lóbulo frontal. Entonces, si ustedes ven, cuando Broca empezó a hablar de ese limbus, habla de todas las estructuras que están en la cara medial. Miren que todas están en la cara medial. Esta es la región mesial del lóbulo temporal. Y como lo dijo el doctor Hugo, cuando existe un bajo flujo sanguíneo cerebral, esta región está irrigada por la arteria coroidea anterior. Es una arteria que es muy sensible y uno ve pacientes con daños por reanimación que hacen cambios de memoria, cambios de comportamiento. Pacientes con alcoholismo hacen lesiones en esta región. Todas estas células se van alterando y se van dañando. Y uno a veces habla muy poquito de las zonas del subículo, en presubículo, de las zonas CA1, 2, 3 y 4, pero quizás son las estructuras funcionales importantes de la formación del hipocampo. Este sistema tiene la característica de que va en doble vía, va para acá y va para allá. Y todas las estructuras se comunican con las otras. La amígdala con la región septal con la amígdala, la región septal con el hipocampo con la región septal. Y es ahí donde el paquete que habló el doctor ahorita, que es este gran paquete, quizás es el paquete que lleva las aferencias y eferencias más grandes, que van a ir a terminar en esta parte del hipotálamo, que es el cuerpo mamilar. Y este fornix, esto que se llama el fornix, tiene una porción que va por detrás de la comisura blanca anterior, que es esta, y tiene una porción que va por delante de la comisura blanca anterior, que va a la región septal. Esto es lo que se llama el fornix menor precomisural y postcomisural. Y cuando eso llega acá a los cuerpos mamilares, se viene un fascículo que va mamilotalámico, que se llama el fascículo de Big-Gassick, que va a ir a terminar en los núcleos anteriores del tálamo. Entonces, quizás esto da todo lo que ya les han contado. Y quizás esto que escribió el doctor Papés, ustedes ven todas esas interconexiones que terminan en el hipotálamo. Y es por eso que una de las formas de uno hablar del hipotálamo es decir que es una estructura que regula o modula el hipotálamo. Y a través del hipotálamo influyen muchas funciones: memoria, sistema nervioso autónomo, comportamientos, sexualidad, ingesta de alimentos, etcétera, inclusive hasta alteraciones de conciencia. Entonces, el mérito grande de este doctor fue haber hablado de eso en una época que no tenían tanto conocimiento y quizás el conocimiento de la neurofisiología no era muy grande. Entonces, muchas gracias, doctor Hugo. Le agradezco la presentación y le doy paso al doctor Gerardo a ver si quiere hacer algún comentario. Doctor Gerardo. Muchas gracias a usted, doctor, y muy complacido por las anotaciones. No, Jorge, está perfecto lo que usted ha hecho, el resumen y lo que el doctor Moya nos contó. Este es un sistema muy complejo y diría yo difícil de aprendérselo. Yo, para aprender anatomía, me tocó dedicarme a enseñarla. Puesto algo aprendí de anatomía cuando estuve enseñando neuroanatomía. Pero este sistema siempre me pareció demasiado complejo, muy enredado. Me acuerdo como una anécdota que hicimos una lista de todas las estructuras que conforman el sistema límbico y nos dio como 33 estructuras. De manera que solo aprenderse
estructuras se conforman el sistema límbico ya es un problema grande. Este sistema límbico y el gran lóbulo de Broca, que es parte fundamental o importante, están, digamos, entre la neocorteza y la arquicorteza, y es un centro en donde llega toda la información que tiene que ver con el mantenimiento de la vida y la homeostasis. Esa información ahí se resume y desemboca en el hipotálamo, la hipófisis, y el hipotálamo, pues, todo el sistema simpático y parasimpático, todo el sistema nervioso. Entonces, esto es realmente todo conectado con todo. Y aprendérselo toma su tiempo, es difícil, pero es muy interesante porque eso explica, pues, la gran parte de lo que es la actividad del ser humano, lo que es el mantenimiento de la vida, que es la conservación de la homeostasis interna y la interrelación de esa homeostasis interna con el mundo exterior, la homeostasis externa. Muy interesante, y ahí nos queda mucho capítulo, mucho terreno para seguir mirando y aprendiendo más neuroanatomía y más neurofisiología. Los felicito, muy bueno el ejercicio. Muchas gracias, doctor Gerardo. Muchas gracias. Miren, les digo una cosa, muchachos. Cuando uno se va a estudiar el cuerpo estriado, termina hablando de cómo los movimientos, la parte motora, está influenciada con el sistema límbico. Entonces, el sistema límbico se va a ir a conectar con el cuerpo estriado. El sistema límbico va a ir a terminar en los núcleos anteriores del tálamo, y es donde van a salir unas radiaciones que se llaman las radiaciones talámicas anteriores, que van del tálamo a la región frontal y a la cara medial de los hemisferios cerebrales. Ahí es la forma en que se retroalimenta toda la función que tiene el lóbulo más grande de nosotros, que es el lóbulo frontal. Es el lóbulo más extenso que tenemos, con las funciones mentales superiores, y por eso nosotros hemos ido evolucionando. Yo recuerdo que cuando yo era estudiante de tercero y el doctor Gerardo nos iba a dar la clase de sistema límbico, sacó un libro que era como decir, eso parecía un directorio telefónico de lo grande, y me dice, este libro es del sistema límbico, no sé si todavía lo tiene, pero era un libro inmenso que solo hablaba del sistema límbico. Eran por ahí unas 300 hojas, y yo me quedé aterrado, como un sistema que uno medio sabe que existe, tiene tanto que hablar de él. Y quizás los neurólogos, perdón, los psicólogos y los neuropsicólogos se alimentan mucho del sistema límbico. Ellos ejercen su profesión montados en el sistema límbico. Entonces, si ellos se aprenden todo eso del sistema límbico, logran tener una cantidad de aseveraciones que a veces nosotros los médicos no tenemos, pero porque no lo sabemos del sistema límbico. Hoy me puse a escuchar una conferencia de neurociencias que está en YouTube, y me llamó la atención de que la que hablaba, que era, me imagino que una neuropsicóloga, terminó hablando fue del sistema límbico y empezó hablando de introducción a las neurociencias, hablando del sistema límbico. Entonces, los felicito, siguen muy juiciosos, cuidando tiempos y hablando de cosas importantes. Muchas gracias, y no sé si alguien tenga alguna pregunta o algún comentario o quiera hacer algún aporte de los presentes, es muy bienvenida. Un comercial, Bueno, doctor Jorge. buenas Comercial. noches. Todos los miércoles de 4 a 6 de la tarde tenemos una reunión del Proyecto Cerebro. Y ahí estamos, como dicen, recorriendo el cerebro en toda su magnitud.
todas partes. Ahora estamos en los neurotransmisores. Ya vimos la adrenalina y esta tarde vimos la acetilcolina. Y ahí surgieron una serie de interrogantes interesantes. Entonces, la próxima semana vamos a darle una mirada a la neurofitoquímica para ver todo lo que las plantas tienen con respecto al funcionamiento del cerebro y todo lo que se puede extraer de ahí. De manera que, si tienen tiempo interesados, yo le mandé a Sarita el enlace. El que quiera entrar a esa reunión, a esa conferencia, pues bienvenido. Yo se los mando esta semana otra vez a todos para que es una hora y de verdad se hablan cosas que uno no habla. 2 Eh, horas. 2 horas. Buenas noches, doctores, ¿cómo están? Habla Teo. Quería agregar, me parece también muy importante Hoy le mencionar. pusimos falla, Teo. Qué pena, doctor, me quedó imposible asistir. Sí me contó Juan que estuvieron hablando sobre la acetilcolina. Me hubiese encantado poder haber asistido y haber participado, pero hoy sí me quedó imposible. Para la próxima no falto. Neurofitoquímica. Listo, listo. Voy a estudiar y allá voy a estar. Eh, Quería pues agregar también en función del sistema límbico que cabe también, lo que es importante mencionarlo, son todas las vías dopaminérgicas que surgen desde el área tegmental ventral a nivel del mesencéfalo y van a ir y se van a conectar con el sistema límbico a través de ya varias de las estructuras que ya mencionó el doctor Hugo, como el núcleo accumbens, la amígdala cerebral y el hipocampo, y que van a ser importantes para la modulación de la respuesta de la conducta frente a estímulos, sobre todo de gratificación emocional y de la motivación. Para agregar también sobre una patología que mencionó el doctor, el síndrome de Kluver-Bucy, que es muy frecuente en pacientes inmunocomprometidos con un antecedente previo de infección por virus herpes simples y que hacen una encefalitis posherpética en función de, del- de ese virus, que lo que hace es que va hasta la amígdala, genera la encefalitis y se reactiva y genera el daño que se genera por la encefalitis, causa, el daño de la amígdala causa el síndrome de Kluver-Bucy. Hoy en día se están poniendo electrodos de estimulación cerebral profunda en el núcleo accumbens y se usan para los pacientes que tienen grandes adicciones. Entonces se les hace estimulación cerebral profunda y con eso se ha logrado que muchos pacientes se recuperen. Entonces es una alternativa, por eso conocer estas estructuras son muy importantes. La circunvolución del cíngulo es supremamente importante. Y en un tiempo, o mejor dicho, es el cíngulo el que le da la parte afectiva a las sensaciones y la parte desagradable del dolor. Y en algún tiempo estuvimos tratando con cingulotomía pacientes con dolores intratables, con algún resultado bastante alentador. Bueno, después aparecieron todo lo que es la parte de medicamentos. Con eso cambió todo, ¿no? Pero vinieron los medicamentos y volvimos a la cirugía, ¿no? Y también tenemos la cirugía, pero la cirugía es el último recurso con que contar. La cirugía es el fracaso de la medicina. Es un arma terapéutica, es una parte del tratamiento. Cuando ya no pudo con la medicina aliviar el paciente, no queda otro recurso que el quirúrgico, pero es al último que se llega. Primero hay que tratar al paciente con medicina, con todo lo que
que se tiene y después se llega a la parte quirúrgica. Por eso, acuérdense de la primera reunión, les dije, no solamente piensen en neurocirugía, sino piensen en neurociencias. Todo el capítulo de las neurociencias. No sé quién más tenga comentarios o preguntas. Están muy tímidos. Láncese de cada reunión de estas, si no salen 1000 preguntas, se perdió la reunión. Si no se van a la casa con siquiera 50 preguntas para estudiar, perdieron la venida de esta charla. Bueno, entonces, muchas gracias a todos los asistentes, a los organizadores, al doctor Hugo y al doctor Gerardo, a todos los que nos estuvieron acá con nosotros y nos vemos en 8 días. Que tengan una feliz noche. Muchas gracias. Muchas gracias a Muchas usted, doctor, por el espacio que me han brindado y quiero seguir en este grupo de interés en neurocirugía aportando pues